a la clase de patología del día de hoy. Hablaremos de adenomas de colon. Bueno, yo residente de primer año, Ixa Díaz. Primero que nada, antes de hablar de adenomas de colon, tenemos que saber que los pólipos colorectales se van a dividir en lo que son pólipos neoplásicos y no neoplásicos, dentro de los cuales los pólipos neoplásicos tendremos pólipos benignos que incluyen lo que son los adenomas, los malignos que ya son carcinomas y los no neoplásicos que tenemos patologías como poliposis hiperplásicas, pólipos juveniles, síndrome de Peutz-Jeghers, pólipos inflamatorios y lesiones submucosas. Dentro de los pólipos neoplásicos benignos tenemos lo que son los adenomas tubulares, los adenomas tubulovellosos y los adenomas vellosos. En cuanto a su definición, tenemos que son tumores de epitelio neoplásico benignos, los cuales pueden ser pediculados o sésiles. Su naturaleza es determinada por estudios histológicos o arquitectura glandular. Es importante que estos adenomas generalmente pueden ser incidentes o recurrentes. Y los adenomas incidentes son aquellos en los cuales todo paciente que nunca había tenido una colonoscopía previa o que ya tenía una, no tenía presencia de dichas lesiones. Y los adenomas recurrentes es un paciente en el que ya se ha realizado una colonoscopía, se realizó polipectomía y se evidencia nuevamente otra lesión poliposa de tipo adenoma. Para hablar de su epidemiología, tenemos que estos presentan una prevalencia del 10% en sigmoidoscopia y más alta, por supuesto, en colonoscopía, en un 25%. La prevalencia de CA de colon es de 1% y los adenomas incidentales pueden presentarse en 24-41% de los casos. En todo paciente de 40 años en los cuales se someta a un despistaje por medio de sangre oculta en heces, del 1 al 3% tendrá un resultado positivo de este estudio, pero menos del 50% presentará neoplasias de colon, y esto tiene una relación de adenomas con CA colorectal 3:1. Para hablar de estos adenomas tenemos que ver cuál es el tipo de patogenias que presentan, y estos tienen diferentes fases, dentro de las cuales tendríamos la primera fase de iniciación, la segunda de promoción, tercera de progresión y la cuarta de invasión. La primera fase de iniciación tenemos que hay un epitelio normal y esto se produce una mutación APC que es por sus siglas en inglés poliposis adenomatosa coli, y esta mutación va a surgir como lo que es un controlador de la proliferación celular, y aquí se estimula la proliferación de este epitelio y se van a producir focos en esas criptas que son aberrantes con una sobreexpresión de la COX-2. La COX-2 lo que va a producir es, aparte de hiperproliferación celular, una disminución de las apoptosis. Por tanto, se iniciaría la promoción con formación de adenomas de pequeño tamaño, posteriormente mutaciones del oncogen KRAS, que solo se encuentra presente en el 57% de los casos de pacientes con adenomas CA colorectales, y este se transforma en un adenoma de gran tamaño. Si se produce la progresión, puede haber mutaciones del P53 o incluso obtener lo que sería pérdida del brazo largo del cromosoma 18 para los adenomas con transformación hacia CA colorectales hereditarios. Y tendríamos aquí ya el proceso de invasión cuando estos pasan lo que es la lámina propia. Para hablar de los factores de riesgo de los adenomas de colon, tenemos que hay factores de riesgo familiares como la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer de colon de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, pero sin embargo estos factores solo se encuentran presentes en el 5% de los adenomas de colon. Si bien hablamos de que los factores familiares no tienen una importancia tan grande, la dieta y el estilo de vida sí lo tienen, y esto es que el alto consumo de lípidos, consumo en exceso de alcohol, obesidad y tabaquismo predisponen a los adenomas de colon y de esta misma forma a la incidencia de CA colorectal. Los factores protectores tenemos dieta alta en fibra y vegetales, el calcio, ya que se ha demostrado que el calcio disminuye lo que es la proliferación del epitelio del colon, y aparte de esto disminuye las injurias o las alteraciones que producen los ácidos biliares a nivel de la mucosa y por tanto los oncogenes en las heces. Los carbohidratos, los AINES, que por hacer una supresión de la COX-2, que lo que hace es una sobreproliferación de las células epiteliales, pues de esta manera ejerce un factor protector, y las vitaminas C, D y selenio aún se encuentran en estudios por ejercer un efecto antioxidante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las principales
tenemos que los pacientes se encuentran asintomáticos y otros pacientes cuando ya desarrollan manifestaciones tendríamos constipación, disminución del calibre de las heces, pero solo cuando estas lesiones se presentan en el colon distal, evacuaciones líquidas, diarreas, y esto es una diarrea característica, que es una diarrea secretora, porque la mucosa del colon generalmente cuando se encuentran las lesiones en el colon distal, tenemos que hay muy poca porción de lo que sería la mucosa que se encargaría de la reabsorción de agua, sodio, y entonces por tanto se produce esta diarrea secretora. Y también pueden haber alteraciones electrolíticas como hipocalemia por una secreción excesiva, flatulencias, anemia por pérdidas ocultas de sangre, hemorragia digestiva inferior. Sin embargo, esto se presentan en menos del 10% de los casos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los adenomas de colon no son ulcerados. Entonces, cuando se presentan es porque ya hay una ulceración. Y los sangrados rectales ocultos, en menos del 40% de esto sí es más frecuente. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que la sangre oculta en heces sería pues, un apoyo, sobre todo para el CA de colon, no tanto para los adenomas colorectales. Se ha identificado en múltiples estudios que la sangre oculta en heces para los adenomas, colorectales solo tiene una sensibilidad del 30 al 35%, incluso pudiendo llegar hasta el 60%. Podemos hacer pruebas de inmunoquímica fecal, que esta prueba lo que hace es determinar la globina humana en las heces con un target de 50 nanogramos por ml, y este tiene una sensibilidad del 72% con una especificidad del 93%, la cual es alta. Sin embargo es un estudio algo costoso y bueno, pues no se usa frecuentemente. La sigmoidoscopia, que se ha presentado que solo identifican adenomas en un 15% y se ha dejado en desuso. Los enemas varietados, que van a identificar las lesiones de acuerdo a su tamaño, en las cuales si son menores de 6 milímetros tenemos un diagnóstico del 32%. Si se encuentran entre 6 a 10 milímetros, solo identificaríamos prácticamente la mitad de las lesiones, un 53%. Si estas ya tienen un tamaño mayor a 1 centímetro, podemos diagnosticar el 48% de los adenomas de colon. Y la colonoscopia, que se transformó en el gold standard o el método principal de diagnóstico para estas lesiones, y tienen una tasa de fallo de acuerdo a su tamaño. Vamos a tener que en los adenomas que son mayores de 1 centímetro, estos fallan en 0 a 6%, en 6 a 9 milímetros en un 12 a 13%, y en los que son menores de 6 milímetros, 15 al 27%. Esto es importante porque en un adenoma mayor a 1 centímetro la tasa de fallo es muy baja. Por ende, este es el estudio de primera elección. La colonografía por tomografía computarizada, pues actualmente es un estudio como que tiene muy buena sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que se va haciendo la colonoscopia y en la cual se va colocando aire con CO2, y esto se van haciendo al mismo tiempo múltiples cortes para tomografía y vemos que tiene una sensibilidad del 86% para lesiones de 5 a 9 milímetros y del 92% para lesiones mayores de 1 centímetro. Por lo tanto, pues tiene muy buena especificidad. Tenemos otras pruebas, como las pruebas de ADN en heces, las cuales en las lesiones mayores de 10 milímetros tenemos que se puede presentar un 54% de detección, y en las que son más grandes, mayores de 4 centímetros, hasta un 92%. Sin embargo, esto no se usa frecuentemente. Y por supuesto que tenemos que tomar estudios para anatomía patológica y identificar qué tipo de lesión, qué tipo de adenoma estamos viendo. Entonces acá vemos unas fotografías en las cuales identificamos un adenoma de tipo sexy o adenomas que ya son característicos pediculados, y vemos una fotografía en la cual se va haciendo la colonoscopia, se identifica la imagen y por tomografía, esta es una colonografía por tomografía, inmediatamente vemos la lesión en lo que es la luz del órgano. Para la clasificación según el tipo histológico, tenemos que estos van a ser tubular, vellosos o tubulovellosos, siendo los más infrecuentes los vellosos con una incidencia de un 3 a 16% de los casos, y los tubulares en un 80-86% de los casos. Estos son los más frecuentes. Los tubulovellosos son una combinación histológica de los mismos y pueden llegar entre 8 a 16%.
Entonces, para hablar de los adenomas más frecuentes, que son los tubulares, estos van a estar formados por una red compleja de glándulas adenomatosas ramificadas y se dice que tiene un patrón cerebriforme, porque pareciera, al ser tan ramificados, que formaran circunvoluciones parecidas a las del cerebro. Estas tienen tipos celulares predominantes, como son las células caliciformes, pero estas células caliciformes se van a encontrar inmaduras. Y vamos a ver que podemos tener otros tipos de células, como células de Paneth, células de tipo inmunológica, células endocrinas, y pues adoptan una disposición tubular en las criptas, por tanto, pues se llama adenoma tubular. Para decir que es un adenoma tubular tenemos que representar histológicamente que tenga más del 80% de configuración glandular adenomatosa. En los adenomas vellosos, este está caracterizado porque presenta glándulas adenomatosas que se extienden desde el centro del pólipo, como lo vemos acá en este esquema, hacia la superficie, creando proyecciones largas que impresionan que fueran digitaciones en forma de dedos. Y este es los adenomas vellosos. Estos pueden contener células generalmente de tipo tubular, de epitelio cilíndrico, entonces esta es la característica. Y los adenomas tubulovellosos presentan combinación de los dos subtipos histológicos en los cuales podemos ver un aspecto cerebriforme como vemos en el centro y hacia la periferia, y un aspecto tubular con digitaciones que pues es la combinación de los dos tipos de adenomas. Cuando hablamos de la clasificación según el tamaño, vamos a ver que hay pólipos diminutos, los cuales tienen un tamaño menor a 5 milímetros, pólipos pequeños, que son menores de 1 centímetro, los medianos, que son entre 1 a 2 centímetros, y los pólipos grandes, que son mayores a 2 centímetros. Actualmente hay gran importancia sobre los adenomas planos, y es que según las guías japonesas de SEA colorectal y la Sociedad Japonesa de SEA colorectal, Moto, que es una de las personas que tiene más investigaciones en cuanto a la transformación de adenomas en SEA colorectal, dice que los adenomas planos han pasado a tomar gran importancia porque estos pueden presentar displasias de alto grado. ¿Cómo sabemos que son planos? Porque en cuanto a tenemos que medir su longitud, y lo que es su espesor tiene que ser, si lo sumamos 2 veces, menor a su longitud. Por tanto, es un adenoma plano. En cuanto al grado de displasia, anteriormente se hablaba de displasias de bajo, moderado y alto grado. Esto se cambió para simplificarlo y ahora tenemos displasias de bajo grado, displasias de alto grado y ya los adenomas característicos. En las displasias de bajo grado vemos que hay transformación celular, ¿okay? En los cuales predominan las células caliciformes, pero conserva su configuración normal de lo que sería un adenoma tubular o un adenoma velloso. Sin embargo, en las displasias de alto grado ya vemos que hay centros en los cuales no podemos caracterizar la organización de este tipo de tejido, como este lugar donde se ven las flechas, y en las puntas de flechas cuando ya adoptan como una red o una configuración. Estos son displasias de alto grado que combinan diferentes características anatomopatológicas. En los adenomas malignos vemos como en este caso donde se encuentran las flechas que ya no podemos identificar características, por tanto ya aporta malignidad. ¿Cómo hablamos del potencial maligno de un adenoma? Bueno, de acuerdo a su tamaño, a su tipo histológico y a los grados de displasia. El tamaño, que sean de gran tamaño, de entre 10 a 20 milímetros, ya podemos decir que puede tener mayor potencial maligno que uno menor de 1 centímetro. Su tipo histológico, que sean vellosos, que son los más infrecuentes, o los tubulovellosos, y los grados de displasia de acuerdo al reporte de anatomía patológica. Para hablar de la predisposición de lugares donde se encuentran los adenomas o los pólipos colorectales, tenemos que saber que estos se ven de acuerdo al diferente tipo de estudios, si es en autopsia o en colonoscopia. Sin embargo, predomina la incidencia en lo que es el ciego y el colon ascendente, y vemos que en autopsias y en colonoscopía tienen una incidencia del 34% y de otros asintomáticos un 23%. En colon transverso es el segundo lugar donde lo vamos a conseguir más frecuentemente, en 26 y 24% respectivamente. Colon descendente, 10%, sin embargo en pacientes asintomáticos se pudiese presentar en las colonoscopías hasta un 24%, en sigmoide un 19 a 24% y en recto mucho
menos infrecuente, perdón, en 10 a 5% de los casos. En cuanto a los tratamientos, ¿ok? Se dice que los adenomas no tratados a 10 años, a los 10 años, en una evolución natural de la enfermedad, ya se pueden transformar en CA colorectales. Y el tratamiento ideal es la polipeptomía realizada en endoscopia digestiva inferior. Es importante que nos planteemos dos preguntas características de acuerdo a cuando nos enfrentemos a estas lesiones. La polipectomía sola sería la terapia adecuada para este pólipo que estamos viendo, y si es maligno, es la adecuada. ¿Y qué características de pólipo pueden predecir la presencia de enfermedades residuales o recurrencia posterior? Y esto solo lo vamos a reportar o vamos a responderlo de acuerdo al grado de invasión que tengan estos adenomas, ¿ok? Actualmente se ha implementado el uso de cromoendoscopía para verificar los márgenes de la lesión y poder hacer el tratamiento con resección endoscópica. La polipeptomía con asa es una de las estrategias más frecuentes. Podemos ver que las asas hay de diferentes formas. Hay asas ovales, redondas, hexagonales, en forma de media luna, diminutas que tienen entre 11 a 23 milímetros de diámetro. Estas son las asas convencionales. Sin embargo, tenemos otras asas que son específicas, como las que pueden ser asas dentadas, y esta es para agarrar el tejido y que no se remueva, ¿ok? Cuando se hace una polipeptomía de asa, frecuentemente se hacen pólipos pediculados, por lo tanto, en el canal de trabajo se pasa lo que sería la asa de polipeptomía, se agarra el pedículo o el cuello del adenoma y vamos a hacer la resección con el asa. Es importante que cuando se realizan estas resecciones podemos tener complicaciones como sangrados abundantes o profusos de acuerdo al tamaño del pedículo de este adenoma. Hay lugares donde tenemos una unidad de electrocirugía, una unidad eléctrica, en las cuales estas unidades, una de las más conocidas es el EndoCut, pues no por hacerle propaganda, sino como las más usadas. Tenemos que este EndoCut lo que va a hacer es que nos lleva electricidad de alta frecuencia hacia un circuito, precisamente, un circuito diminuto o un electrodo diminuto y un electrodo grande, que es indiferente. Se ha dicho que para las polipeptomías generalmente vamos a usar electrocirugía de bajo voltaje, que solo va a dar un 30 a 40% de su electricidad máxima, y esto es en estado de coagulación, se pone en esa configuración. El electrodo pequeño va a ir en la asa de polipeptomía, y el indiferente o el grande es una placa que se va a colocar sobre la piel del paciente cercano a donde se va a realizar la polipeptomía. Tenemos que también podemos hacer polipeptomías con pinzas calientes, y esta polipeptomía es para pólipos de pequeño tamaño, generalmente menores a 5 milímetros. Tienen un mayor agarre que las pinzas normales, y esta, por ser caliente, está conectada precisamente a la unidad de electrocirugía, en la cual va a ir dando voltajes de electrocoagulación cuando nosotros lo decidamos. ¿Ok? En estos casos, en lo que se quiera usar, no es tan recomendable usarlo para pólipos sésiles, y si se hacen esto, es indicado colocar una inyección con la aguja de inyección, y generalmente se puede usar solución o adrenalina para elevar la lesión y poder agarrarla con la pinza. Para la prevención de complicaciones tenemos diferentes dispositivos como el EndoLoop o el EndoClip. El EndoLoop es un dispositivo que es muy parecido a lo que es el asa de polipeptomía, el cual está hecho de nylon, y este tiene entre 20 a 30 milímetros de diámetro. Se coloca como si fuera una asa de polipeptomía, se cierra y se queda aquí en la lesión, en el adenoma, anudadito. Y por tanto no se producen complicaciones como sangrado. Esa es su principal causa en los pacientes en los que no queremos que sangren mucho. Y los endoclip es cuando ya hemos hecho una polipeptomía normal y vemos que hay un vaso que está sangrando, se coloca un endoclip para evitar el sangrado. También podemos hacer lo que sería un tratamiento mediante coagulación por argoplasma, esto es en los bordes tras una resección, y esto es como para prevenir los carcinomas residuales.
Es importante la vigilancia y las recomendaciones que tenemos que hacer después de las polipectomías. En una colonoscopia en la que no hayan pólipos, ni adenomas, ni ningún tipo de lesión, se dice que su control debería ser 10 años posteriores a la colonoscopia inicial. Si vemos lesiones o adenomas de pequeño tamaño, menores de 10 milímetros, estos que se encuentran en recto y sigmoides, vamos a hacer un control igual a los 10 años. Si son pequeños, menores de 10 milímetros, de 1 a 2, allí podemos ver que ya se desciende lo que es el tiempo de control y se haría a los 5 años. En los que evidenciamos entre 3 y 10 lesiones de adenomas tubulares, la próxima colonoscopia se hace en 3 años, al igual que si es uno o más, pero mayor a 1 centímetro, o uno o más de adenomas vellosos, 3 años. ¿Cuándo vamos a hacer una colonoscopia anual? En lo que evidenciemos adenomas, pero con un alto grado de displasia, que sería una endoscopia anual. Si es mayor de 10 adenomas, también se puede controlar cada 3 años o menor anualmente. En las lesiones cerradas, que no es como tal el tema, pero lo traje, los que son sésiles y cerrados, generalmente se tiende a hacer controles si es menor de 10 milímetros, 5 años. Pero si ya es mayor de 1 centímetro, en estos pacientes vamos a hacer controles cada 3 años. También tenemos otras técnicas endoscópicas como lo que sería la mucosectomía. Y para hacer la mucosectomía, primero tenemos que delimitar cuáles son los márgenes de mucosectomía que vamos a ver cómo se ha tomado. Entonces aquí vamos a usar primero lo que sería la cronoendoscopía para determinar los márgenes de resección. Una vez que ya se ha determinado, se usa un colonoscopio de doble trabajo en el cual vamos a tener es la pinza con la que vamos a traccionar la lesión y la otro canal en el que vamos a pasar la asa de polipectomía y por tanto se puede obtener la resección o la mucosectomía. Esto para lesiones que no vayan más allá de lo que es la mucosa. No pasen la muscular de la mucosa. Tenemos otra técnica de mucosectomía en la que se puede colocar este capuchón que es de plástico que permite la succión y por el otro canal pasamos el asa de mucosectomía, se succiona y se suelta el asa. Por tanto, allí quedaría la lesión y esta es extraída. Tenemos que otra opción terapéutica es la disección submucosa endoscópica, la cual va a tener agujas de disección. Tenemos diferentes tipos de agujas de disección, como esta que es roma, esta que es angular o una pequeña recta. La disección submucosa puede traer complicaciones como hemorragias, perforación, y es importante que se pueda producir un síndrome post-polipectomía o quemadura transmural. La complicación más grave es la perforación, por supuesto, por su morbimortalidad. Sin embargo, el síndrome de quemadura transmural, lo que se produce es una perforación, pero se hace una reacción inflamatoria tan importante que se queda allí adherido a lo que es la pared del colon y esta se produce como una quemadura y lo que se hace, su tratamiento es que se deja al paciente en dieta absoluta por 3 días, 72 horas, únicamente de tratamiento con fluidoterapia y esta quemadura debería mejorar y se mejora la lesión. Bueno, aquí quise traer un video de lo que serían las técnicas de polipectomía.
Bueno, ese fue el fin del video. Entonces, para hablar del ya lo que sería el seguimiento de los pólipos, una vez que se ha diagnosticado el pólipo colorectal, es importante preguntarnos, ¿se puede extraer por endoscopia? Perfecto, se hace una colonoscopia de alta calidad que llegue hasta ciego con buena preparación y vamos a hacer resección de las lesiones o pólipos identificados. ¿Es un adenoma? Muy bien, si es más de 5 adenomas o al menos uno que sea de gran tamaño, de 20 milímetros haremos lo que sería la colonoscopia siguiente al año. Si son 3 a 4 adenomas menores de 2 milímetros, de 2 centímetros, perdón, o una displasia de alto grado, la podemos hacer a los 3 años. Si es un adenoma a 2 menores de 10 milímetros con displasias de bajo grado, son de 5 a 10 años. Y si se hace la polipectomía en fragmentos, que no es lo mejor, porque una vez que se ha hecho en fragmentos, se dice que puede haber recidivas de la lesión, entonces aquí se sospecha una polipectomía incompleta y se realiza el control a los 4 a 6 meses para revisar lo que es la base. Igual en los pólipos cerrados, si son pólipos cerrados tradicionales o pólipos cerrados sésiles, si son más de 3, la haremos a los 3 años. Si es 1 o 2 pólipos cerrados y su tamaño es menor de 1 centímetro a los 5 años, y si son pólipos hiperplásicos menores de 10 centímetros en recto y sigmoide, se haría el cribado normal cada 5 a 10 años. En los pacientes que tienen lesiones en las que no pueden ser ya por resección endoscópica, no podemos hacer polipectomía, no tenemos una estrategia, estos serían ya diferidos para el servicio de cirugía y los tratamientos de acuerdo a su localización. En los pacientes que ya se ha diagnosticado un CA de colon derecho, se realizará una hemicolectomía derecha. Esta tiene que llevar la flexura hepática, 5 a 10 centímetros del ilion distal, y cuando hay extensión a otros órganos vecinos, tendríamos que sería nefrectomía derecha. Si es de colon transverso, se dará resección segmentaria del colon con una anastomosis término-terminal. Y si es de una lesión izquierda, haremos hemicolectomía izquierda con remoción del transverso distal, descendente y sigmoide. Y de aquí también, si hay extensión a órganos, haremos esplenectomía, nefrectomía izquierda y una pancreatectomía distal. Por su atención, gracias. Eso fue el seminario.